En 1977 se emitió en la televisión norteamericana una miniserie que causó toda una revolución. ¿Cuál es tu nombre? Kunta Kinte. Durante 8 noches consecutivas, la historia de un esclavo negro, sus descendientes y la lucha por ser libres atrapó a los televidentes de una forma nunca antes vista. Cada episodio tuvo un promedio de público de 80 millones de espectadores, con un total estimado de 140 millones de personas. Eso equivale a más de la mitad de la población de los Estados Unidos en ese momento. En otras palabras, el 85% de todos los hogares que tenían televisión estaban viendo el programa. A fines de ese año se coronó como la miniserie con más nominaciones a los premios Emmy, 37, de los cuales ganó 9, un récord que todavía ostenta. Pero, ¿todo el éxito y los galardones eran merecidos? ¿O toda la gloria y el reconocimiento fueron para algo que estaba basado en una mentira? Kunta Kinte fue sinónimo de la lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos. Pero una pregunta ensombreció su leyenda. ¿Realmente existió? Hoy, en Ayer No Más Miniserie, les presentamos Raíces. En 1976, Alex Haley publicó Raíces, historia de una familia americana. Esta novela recorre 7 generaciones de su linaje familiar y se remonta hasta la época de la esclavitud en los Estados Unidos. Trabajó en el libro durante 12 años, haciendo múltiples viajes hasta África para su investigación. I met Alex Haley outside and I made the mistake of saying, "Alex, how's your family?" Haley había comenzado a coquetear con la escritura a los 18 años cuando se enlistó en la Guardia Costera de los Estados Unidos apenas comenzada la Segunda Guerra Mundial. Allí escribía por dinero cartas de amor para las novias de sus compañeros. Finalizada la guerra, solicita que lo trasladen al campo del periodismo, en donde desarrolla su carrera durante 20 años, convirtiéndose en el primer periodista en jefe de la Guardia Costera. En 1959 se retira del servicio y continúa ejerciendo su oficio en revistas como la inagotable y centenaria Reader's Digest, en donde llega a jefe de redacción. Y en Playboy, en la que hace la primera de las famosas entrevistas a Miles Davis. También realiza reportajes que hicieron historia a personalidades como Martin Luther King, George Lincoln Rockwell, Cassius Clay o Quincy Jones. En 1965 publica su primer libro, una autobiografía de Malcolm X, que ayuda a escribir y que completa después de la muerte del líder afroamericano. En 1973 se anima a incursionar como guionista con el increíble, y no por bueno, film de Blaxploitation, Superfly, TNT, protagonizado y dirigido por Ron O'Neal. Every time my fingers touch brain, I'm Superfly TNT. Pero en agosto de 1976 lanzaría la obra que le cambiaría para siempre su vida. Raíces, historia de una familia americana. Esta novela fue un éxito instantáneo, tardando solo un mes en alcanzar el primer puesto de la prestigiosa lista de bestsellers del New York Times. En enero de 1977 llegaría a la pantalla chica la versión miniserie. Pero, ¿cómo puede ser posible que el libro se publicara en agosto y 4 meses después se estrenara la adaptación? Acá hace su entrada el prolífico productor David Lloyd Wolper, que venía familiarizado con el formato después de haber hecho Lincoln y que continuaría produciendo miniseries exitosas como El pájaro canta hasta morir y Norte y Sur. Wolper estaba interesado en hacer algo con el tema de la esclavitud y una noche, mientras cenaba con la pareja de actores Ossie Davis y Ruby Dee, estos le comentaron del libro que estaba escribiendo Haley. El productor intentó adquirir los derechos, pero Columbia Pictures se le había adelantado. Cuando ese trato colapsó, se reunió con Haley y rápidamente llegaron a un acuerdo. Brandon Stoddard, jefe de programación de ABC, compró la idea de hacer una adaptación y le dio una pantalla a la futura miniserie. Solo quedaba que Haley terminara el libro, así que mientras él lo iba escribiendo, iban haciendo el guión. Cuando terminó la novela, también estuvieron listos para filmar los guiones. Para fines de los años 70, las representaciones en la televisión norteamericana de las vidas de los afroamericanos eran a través de comedias como Sanford e Hijo, Good Times o Los Jefferson. Raíces venía a plantear algo completamente distinto, mostrando con crudeza los horrores de la esclavitud. Los personajes principales eran todos negros
pero también necesitaban que el público blanco quisiera ver la miniserie. Entonces hicieron una jugada maestra y eligieron artistas muy conocidos por la audiencia televisiva que estaban más asociados a personajes simpáticos o nobles, como Ed Asner, del show de Mary Taylor Moore, o Robert Reed, que era recordado por ser el padre de la tribu Brady. Para la elección de los actores de color, la cosa fue un poco más complicada. A pesar de la temática del programa, no querían intérpretes que el público blanco considerara controvertidos por su militancia, como Harry Belafonte o Sidney Poitier. Se inclinaron por los más aceptados, como Louis Gossett Jr. o George Stanford Brown. Pero sin dudas, el gran desafío fue encontrar al actor que interpretaría a Kunta Kinte. Los productores hicieron una gran apuesta con el debutante LeVar Burton, que terminó pagando con creces esa oportunidad. We're not children. We're very close to being men, Yoboto. Para personificarlo de adulto, se inclinaron por John Amos, que muchos lo recordarán por ser Cleo McDowell en Un Príncipe en Nueva York. Verán, ellos son McDonald. Yo soy McDowell. Ellos tienen arcos dorados. Los míos son arcos de oro. Trivia inútil. El bebé que se pone en la piel de Kunta al nacer es Taj Abdul Samad, que junto a sus 3 hermanos forma el grupo musical The Boys, que en 1988 pegaron un hitazo con su single debut Die My Heart. Temazo. El rodaje comenzó en abril de 1976 en Savannah, Georgia, y duró 6 meses. Después de ver lo que se había filmado, Fred Silverman, el presidente de la cadena, entró en pánico. No sabía cómo la audiencia iba a responder. Habían gastado más de $6 millones en hacer la miniserie, un presupuesto sin precedentes para esa época, y estaban empezando a aparecer todo tipo de problemas. Tenían dificultades para conseguir sponsors y vender los espacios publicitarios. Además, las estaciones afiliadas del sur del país se quejaban y estaban convencidos que se iban a producir disturbios por parte de la comunidad afroamericana. Silverman tomó entonces la decisión de programarla durante varias noches consecutivas. Algo bastante revolucionario, ya que la mayoría de las miniseries se emitían 1 o 2 veces por semana a lo largo de varias semanas. ABC no buscaba innovar, sino todo lo contrario. Silverman creía que de esta manera se las sacarían rápidamente de encima y reducirían las pérdidas lo máximo posible, ya que enero era un mes muerto en lo que a ratings respecta. Sin saberlo, iban a cambiar la forma de ver televisión para siempre. Así fue que el 23 de enero de 1977, con las peores expectativas del mundo, comenzaron a emitirse los 8 episodios de Raíces. These people have just seen Roots. I could identify with him tracing his heritage. I think one day I'm going to go check on that. I like knowing about my ancestors. I think everybody has roots. It really choked me up. Roots, The Triumph of an American Family is coming January 23rd on ABC. Parental discretion is advised. Año 1750. En la aldea de Jufure, en Gambia, nace el hijo de Binta y Omoro Kinte, al que llaman Kunta. ¡Kunta Kinte! Contempla lo único más grande que tú. La vida del joven transcurre tranquila mientras espera el momento de iniciarse en la vida adulta y cumplir su destino como guerrero mandinga. Niños partieron de la villa Yufure y volverán hombres. Pero inesperadamente, Kunta es capturado. Tras un viaje aterrador, en condiciones infrahumanas, y a pesar de haber comenzado una rebelión, el barco que los transporta llega a su destino, el puerto de Annapolis, Maryland. Aquí, Kunta perderá su libertad para siempre y será degradado al peor escalafón del ser humano, la esclavitud. ¿Vendido? ¿Su nombre, señor? Reynolds. John Reynolds. A lo largo de los episodios, Raíces hará un recorrido por distintos periodos que abarcarán 120 años en la historia familiar de Alex Haley. Primero la llegada de Kinte a una plantación de algodón en el condado de Spotsylvania, en Virginia. Estás en América ahora. ¿No me entiendes, negro? Allí conoce a su nuevo amo, John Reynolds, interpretado por un Lord Green alejado de sus papeles de patriarca bueno y bondadoso como en Bonanza y Galáctica. Entonces, Toby, sí.
Se llamará Toby. La serie también explorará su relación con Violinista, un esclavo que comienza a entrenarlo para servir hasta terminar convirtiéndose en su mentor y mejor amigo. Kunta jamás te olvidará. Louis Gossett Jr. ganó un Emmy por este rol y 6 años más tarde completaría la trifecta al hacerse acreedor de un Globo de Oro y un Oscar por su sargento Foley de Reto al Destino. Understand? Yes, sir. Understand? Yes, sir. El indomable de Kunta tendrá varios intentos de fuga y sufrirá tremendos castigos, cortesía de un más que odiable Big Morrow que hace olvidar totalmente al sargento Saunders de combate. ¿Quién eres? ¡Dilo! Lo que siempre estará plasmado en todos los capítulos será su inclaudicable deseo de libertad y nunca olvidar sus orígenes. Yo escaparé del hombre blanco. Soy Kunta Kinte, hijo de Omoro y de Binta Kinte, un guerrero de la aldea de Yufure. También podrá encontrar el amor y tener el más preciado tesoro, su hija Kissy, interpretada por Leslie Uggams, que 40 años más tarde sería la amiga del superhéroe más bocón de todos los tiempos, Deadpool. God, I miss cocaine. La historia de Kunta comienza a dejarle su lugar a la de su primogénita en el 5º episodio, y a partir de allí a sus descendientes. Kissy será separada de sus padres. Nuestra hija se ha ido para siempre y nunca volverá. Y tendrá un hijo bastardo con Tom Moore, su nuevo amo, rol que engalanó el gran Chuck el hombre de rifle Connors. Nada mejor después de una buena cena que una esclava. Es una de las mejores costumbres de la civilización. El nieto de Kunta crecerá para convertirse en el gallero George, un apasionado entrenador de gallos de riña que a la fuerza entenderá su verdadera condición de esclavo. Eres mío. Eres mi propiedad, George. Ben Vereen era un actor de teatro que venía a arrasarlo todo por su participación en el musical Pippin y que después de interpretar a este personaje coprotagonizaría junto a Jeff Goldblum, Centella y El Burgués. I'm on this case. Good. He's on the case. We can all sleep easy now. George logra formar una familia, pero su destino lo lleva fuera del país. Inglaterra. 14 años tardará en volver para encontrar que sus hijos han crecido con Tom, el mayor, como referente del clan. Padre. Luchando para que se haga justicia con los de su clase, estaba George Stanford Brown, que venía a interpretar al oficial Terry Webster de Los Novatos. Los herederos de Kunta siguen viviendo los maltratos por parte de los blancos hasta que en 1861 se desata la Guerra Civil, dando lugar a la esperanza. Con la victoria de la Unión por sobre la Confederación, Tom y los suyos lograrán la libertad tan deseada. ¡Se acabó la esclavitud! Pero antes de poder disfrutarla, deberán sortear la mezquindad y maltrato de los perdedores que buscan venganza. En especial los malvados hermanos Brent, en la piel de Doug Trampas McClure y Lloyd Bridges, que años más tarde nos haría reír en ¿Y dónde está el piloto? It's like I picked the wrong week to quit smoking. It's like I picked the wrong week to quit drinking. It's like I picked the wrong week to quit amphetamines. It's like I picked the wrong week to quit sniffing glue. Por suerte, en la última entrega, el gallego George retornará a su hogar, armará un plan que salvará a toda su familia y cumplirá el deseo más anhelado desde que Kunta Kinte puso un pie en los Estados Unidos: ser libres y no olvidar nunca sus antepasados. Kunta Kinte nunca olvidó de dónde vino. Jamás olvidó África. Jamás olvidó el idioma que aprendió de niño. Escúchame, viejo africano. La carne de tu carne ha obtenido la libertad. Tú eres libre. Y al fin, nosotros somos libres. Raíces es una miniserie cruda que no escatima esfuerzos en mostrar las atrocidades de la esclavitud. Y si bien la cadena les pidió moderar un poco la violencia, David Wolper y compañía pusieron lo que consideraron necesario para contar la historia. ¿Qué me hicieron, violinista? La miniserie muestra la brutalidad y crueldad vivida por la población negra durante ese nefasto periodo. Torturas, linchamientos, violaciones, separaciones de padres e hijos y la amenaza constante de que sus vidas no valían realmente nada.
¡Malditos blancos! ¡No tienen derecho a separar a una muchacha de sus padres! Raíces pasó como un tornado por la vida de los norteamericanos, reviviendo su pasado para no dejar morir la verdadera historia de cómo se formó su país. El momento rewind podría ser cuando Kunta escapa de la plantación y como castigo le amputan parte de un pie de un hachazo, o el emotivo momento de cuando Kissy se despide de su padre frente a su tumba. Pero vamos a quedarnos con la escena en la que Kunta Kinte es castigado con latigazos por escapar y obligado a aceptar como propio su nombre de esclavo, Toby. ¿Cuál es tu nombre? Kunta Kinte. Aquí se refleja la brutalidad y el salvajismo al que llega el hombre blanco para tratar de quebrar un espíritu rebelde e indómito como el de Kunta. ¿Quién eres? Toby. Todo el miedo que tuvo ABC por una mala recepción del programa y el plan que urdieron para no verse afectados, fracasó. Raíces fue un éxito instantáneo y consiguió la audiencia más grande de cualquier tipo de serie en la historia de los Estados Unidos. Cada uno de los episodios se ubican dentro de los 100 programas de televisión con mejor rating de todos los tiempos. En Argentina comenzó a emitirse el 10 de octubre de 1978 por Canal 13 y fue lo más visto en el año, junto al partido Argentina-Perú de la segunda fase de la Copa del Mundo, disputada en junio en nuestro país. Obviamente, arrasó en la temporada de premios y también estimuló la venta del libro, que continuó durante 22 semanas en el puesto número 1 de la lista del New York Times. El éxito de la novela y la miniserie provocaron un interés inusitado en las investigaciones de las historias familiares y también en la genealogía, que es el estudio de la ascendencia y descendencia de una persona. Además, los nombres de Kunta y Kissy se volvieron populares entre los recién nacidos. La frutilla del postre fue la obtención del premio Pulitzer para Alex Haley el 19 de abril de 1977. Claro que una tormenta de desconfianza y acusaciones ensombrecería el paraíso del afamado escritor. En 1978, Haley recibió 2 demandas por plagio. La poeta y escritora Margaret Walker reclamó que se habían violado los derechos de autor al tomar elementos de su novela de 1966, Jubileo, que se centra en la historia de una esclava mestiza durante la Guerra Civil y que está basada en la vida de la bisabuela de la novelista. La otra la realizó Harold Kurlander, un antropólogo especialista en la literatura oral, los cultos y las conexiones culturales afroamericanas con África. Este académico afirmó que Raíces copió su novela El Africano de 1967, que trata sobre, atentos a esto, la historia de la captura de un niño de 12 años en África, sus experiencias a bordo de un barco como prisionero, la venta como esclavo a una plantación y la lucha por conservar su cultura nativa en un nuevo mundo hostil. La demanda de Walker fue desestimada por un tribunal que, al comparar los contenidos de las obras, encontró que no existían similitudes procesables entre ambas. Por su parte, lo de Kurlander fue distinto y tras 5 semanas de juicio, se resolvió el caso extrajudicialmente por $650,000, equivalentes a más de 3 millones al día de hoy. Además, se realizó una declaración que decía que Alex Haley reconoce y lamenta que varios materiales del Africano de Harold Kurlander se encontraran en su libro Raíces. El escritor siempre afirmó que había rastreado e investigado el linaje de su familia hasta Kunta Kinte y que su descripción de la vida de los esclavos y sus amos, tanto en Virginia como en Carolina del Norte, estaban basados en hechos que confirmó a través de documentos históricos. Pero varios historiadores y genealogistas salieron a desmentirlo, diciendo que no se basó en evidencia fáctica y que su investigación estaba repleta de conjeturas e inexactitudes. La única confirmación de Haley sobre Kunta Kinte la obtuvo de Keba Kanga Fofana, un gradiot de la aldea de Jufure en Gambia. Un gradiot es una especie de historiador que cuenta las historias orales del pasado de su tribu y la va pasando de generación en generación. El problema es que Fofana no era considerado un auténtico gradiot y se dudaba sobre su veracidad. Al parecer, varias veces cambió detalles clave en los que se basó y confió el autor. Historiadores dedicados al comercio de esclavos en África señalaron que tanto los ancianos como los gradiots de Gambia no podían proporcionar información detallada sobre las personas que vivían antes de mediados del siglo XIX, pero sospechosamente sí pudieron hacerlo de Kunta. Algo extraño. Se cree que Haley creó lo que se conoce como falsa confirmación. Durante su visita a ese país,
contó a tanta gente la versión de su historia familiar que la asimilaron a las tradiciones orales. Es decir, las personas le repetían sus propias palabras. Inicialmente, Haley admitió que la investigación de sus orígenes africanos pudo haber ido por un mal camino, pero terminó criticando a sus detractores diciendo que la historia oral bien conservada era sin lugar a dudas la mejor fuente. La realidad es que no hay pruebas suficientes sobre la existencia de Kunta Kinte. Yo soy Kunta Kinte. Más allá de este mal trago, Alex Haley siguió disfrutando de las mieles de su novela. En 1979 se estrenó una segunda miniserie basada en los últimos 7 capítulos del libro. Titulada Raíces 2 en Argentina, esta secuela continúa la historia de los descendientes desde 1882 hasta 1967, mostrando al propio escritor personificado en diferentes edades por Christoph St. John, Damon Evans y James Earl Jones. Haley, Alex Haley. I'm a writer. George Stanford Brown y Lynn Moody fueron los únicos actores en volver a interpretar sus roles, y acompañándolos hay leyendas de la talla de Henry Fonda y Olivia de Havilland. Con un presupuesto 3 veces mayor que su antecesora, también fue emitida durante 7 noches consecutivas por la cadena ABC y tuvo un estimado de 110 millones de espectadores. We call your race niggers. I have been called nigger many times, and this is the first time that I'm being paid for it. Marlon Brando ganó un Emmy como actor secundario y la serie además se llevó otro, así como también ganó un Globo de Oro. I found you, Kunta Kinte. En 1988 se hizo el telefilm Roots: The Gift, con LeVar Burton y Louis Gossett Jr. retomando sus icónicos papeles. La trama nos transporta a diciembre de 1775, entre el segundo y tercer episodio de la miniserie original. Cletus Moyer es un hombre libre que ayuda a esclavos a escapar de su cautiverio, pero es capturado por un grupo de cazarrecompensas justo en el momento que está a punto de ayudar a decenas que acaban de abandonar sus plantaciones. Con el riesgo de que sean capturados, Moyer les pide ayuda a 2 hombres de la plantación Reynolds para que tomen su lugar: un viejo llamado violinista y un joven de nombre Kunta Kinte. Ambos se involucrarán en esta misión para liberar a los esclavos durante la Nochebuena y tratar de darles el mejor regalo de Navidad: su libertad. Finalmente, en 2016, History Channel, que había adquirido los derechos, hizo una remake de 4 capítulos con Malachi Kirby en el papel principal, acompañado de actores de la talla de Forest Whitaker, Anna Paquin, Lauren Fishburne, Mickey Pfeiffer y Jonathan Rhys Meyers. Kunta Kinte. That's not your name. Toby's your name. LeVar Burton fue productor ejecutivo y también se dio el lujo de hacer un pequeño cameo. A finales de la década del 70, Alex Haley comenzó a trabajar en una nueva novela histórica, pero esta vez basada en otra rama de la familia. El escritor pensaba hablar sobre su abuela Queen, cuya madre era esclava y su padre el amo de ella. They tell me that the master, my baby. Don't listen to him, Queen. It don't matter. It matters to me. It's like half of me missing. Pero nunca llegó a completarla, ya que murió de un ataque al corazón el 10 de febrero de 1992 a los 70 años. Por pedido suyo, el australiano David Stevens terminó la novela, que fue publicada en 1993. Ese mismo año se adaptó como miniserie con Halle Berry como protagonista. And I got a right to a little bit of love. Raíces puso el formato miniserie a otro nivel, erigiéndose como la más icónica de esa época y reformulando la manera de hacer este tipo de programas. Y a pesar de todas las polémicas que pudieron manchar su reputación, eso no quita la fuerza y solvencia que tiene como ficción. También fue una de las mayores exponentes para visibilizar la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y puso a Kunta Kinte como un símbolo y estandarte eterno de la búsqueda de la libertad e igualdad. Me parece que desde el momento en que me trajeron a América, solamente soy libre cuando puedo escapar. Ojalá hayan disfrutado de esta nueva entrega de Ayer No Más Miniseries. Como siempre, dejen sus comentarios, activen la campanita y suscríbanse a nuestro canal. Y recuerden, Kunta Kinte nunca olvidó de dónde vino, jamás olvidó África, ni el idioma que aprendió de niño. Y ustedes, no se olviden de darle like al video.
Esto fue Ayer No Más, miniseries.